Resulta fascinante observar cómo el tiempo político parece moverse a diferentes velocidades dependiendo de hacia dónde mires. Ya, es que es un contraste tremendo. Totalmente. Imagina un reloj de pared antiguo, de esos enormes. Su péndulo se ha detenido por completo. Pues, ese parece ser el estado del gobierno nacional en este momento. Congelado ante una crisis internacional. Exacto. Pero justo al lado, fíjate, hay un cronómetro digital avanzando a toda velocidad. Implacable. Marcando la cuenta atrás para unas elecciones autonómicas en Andalucía. Menudo panorama tenemos. Es de vértigo. Hoy vamos a diseccionar una radiografía exhaustiva de este preciso instante. Estamos hablando de un informe detalladísimo, fechado a 31 de marzo de 2026. Un documento muy denso, por cierto. Muchísimo. Y la misión en este análisis a fondo es desglosar esa parálisis y esa aceleración simultáneas que vive España. Y quiero dejar algo cristalino para quienes nos escuchan desde el principio. Fundamental hacer esa aclaración. Sí, porque el informe toca temas muy sensibles y polarizantes. Hablamos de indultos a sindicalistas, crisis internas en partidos de derecha, guerras. Aquí no tomamos partido. No respaldamos ideologías ni de un lado ni del otro. Nuestro trabajo hoy es puramente analítico. Eso es. El único objetivo es trasladar y diseccionar los datos y las posturas que refleja el material original. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer lugar donde se nota esta disonancia es el Palacio de la Moncloa, Sí, el primer Consejo de Ministros con el nuevo equipo, con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España en Hacienda. que es un movimiento de fichas importante. Y lo es. Pero lo que llama la atención no es esa foto de familia, sino lo que aprueban. Son dos medidas de mucho calado que no tienen nada que ver con la economía. Nada en absoluto. Por un lado, conceden la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López. Y ojo, por carta de naturaleza. Que es, para entendernos, la vía rápida. Un decreto del gobierno. Exacto, una medida excepcional. Y por otro lado, aprueban el indulto a las 6 sindicalistas del caso La Suiza. Uf, ese indulto. Lo fascinante aquí es cómo esta pieza es clave para entender el momento político. A ver, ponos un poco en contexto para quien no tenga fresco el caso. Claro. Hablamos de unas sindicalistas que fueron condenadas a prisión por coacciones y obstrucción a la justicia. Todo esto tras unas protestas muy sostenidas contra una pastelería en Gijón por un conflicto laboral. Que generó muchísimo ruido mediático. Un terremoto en el ámbito sindical. De hecho, lo vieron como una criminalización del derecho a la protesta. Ya, pero aquí hay un detalle legal en el informe que me parece vital desenredar. El Ejecutivo les cancela la pena de prisión. Vale. Pero el documento especifica que los dueños de la pastelería aún pueden reclamar los 150.000 euros de responsabilidad civil. Eso es. O sea, el Estado te perdona la cárcel, pero sigues debiendo el dinero. Funciona exactamente así, y es una distinción jurídica que a veces se nos escapa. El gobierno ejerce su derecho de gracia sobre la condena penal, es decir, renuncia a castigarte con la cárcel. Vale. Pero el Estado no puede borrar el daño económico o moral causado a un tercero. Esa compensación a los dueños se mantiene intacta. Es un equilibrio finísimo. Lo es. Intentan atender una demanda histórica de los sindicatos, pero sin desamparar jurídicamente a los perjudicados. Viendo esto, a mí me surge una teoría. Toda esta coreografía me recuerda a una partida de ajedrez. A ver, explícame eso. O sea, las piezas centrales están atascadas. El centro del tablero, que serían los presupuestos generales del Estado, no se puede tocar. ¿Cierto? Así que el gobierno se dedica a mover los peones y los caballos por los laterales. Un indulto por aquí para contentar a la izquierda. Una nacionalidad simbólica por allá para apaciguar a sectores conservadores. Es una lectura muy astuta del tablero. ¿Verdad? Mi sensación es que no son solo medidas administrativas, sino un intento de reescribir la narrativa de un gobierno que económicamente no puede avanzar. Es que tiene todo el sentido si miras las reacciones. El indulto, por ejemplo, es un mensaje directísimo para cohesionar al llamado mundo del trabajo. Necesitan proyectar esa imagen progresista. Pero asumen un coste enorme en el otro flanco, claro. Como una claudicación. Fíjate que Vox llega a calificarlo de empoderamiento del terrorismo sindical. El gobierno sabe que esto polariza al máximo. Es supervivencia pura. Si no puedes aprobar leyes económicas, al menos aseguras que tu núcleo duro no te abandone. Exactamente. Y el motivo por el que ese centro del tablero está bloqueado nos lleva a la justificación oficial. La portavoz, Elma Saiz, ha dicho que no se fijan plazos para los presupuestos de 2026 por un, y cito,
Contexto internacional muy complicado. Y tan complicado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la geopolítica choca de frente con la nevera de la gente. Totalmente. Llevamos 32 días de guerra abierta en Irán. 32 días ya. Y es un conflicto que está tensando todas las costuras. Estados Unidos ya está pidiendo a España que abra su espacio aéreo. No es una crisis lejana. Para nada. Es un shock en tiempo real que tiene al barril de petróleo cotizando en pura histeria. Y quiero aterrizar esto con números porque los datos del Instituto Nacional de Estadística son escalofriantes. La inflación general sube al 3,3%. Empujada violentamente por los carburantes, claro. Pero ojo al dato de la inflación subyacente, que se queda en el 2,7%. Esto es fundamental. Muy importante esa diferencia, sí. Para quien nos escuche, la subyacente elimina los precios volátiles de energía y alimentos frescos. Si la general está muy por encima, el problema viene de fuera, del surtidor de gasolina. Una distinción crucial. Nos dice que el tejido productivo interno no está descontrolado. Estamos importando la inflación. Ya. Pero el daño colateral de esto es el encarecimiento de la financiación. El Euribor roza ya el 4,7%. Uf, 4,7%. Para dimensionar eso, una familia media con hipoteca variable está pagando cientos de euros más al mes que hace un par de años. Es una barbaridad. Si a eso le sumas que llenar el depósito es un lujo, la presión es asfixiante. Y el Banco de España advierte de algo peor. Sí, que si el conflicto de Oriente Próximo empeora, la inflación podría irse al 5,9%. Madre mía. Y para intentar frenar ese golpe, acaban de aprobar un escudo social de 5.000 millones de euros en ayudas energéticas. Pero claro, aquí está la gran trampa económica. Tienes una deuda pública que cerró 2025 rozando el 120% del PIB. Y Europa vigilando cada céntimo. Exacto. La Comisión Europea ya avisa del riesgo de crear distorsiones transfronterizas al subvencionar combustibles. Pero a ver, yo me planteo una cosa. Dime. La oposición dice que un país no puede quedarse en pausa, esperando a que acabe una guerra. Y mi instinto me dice que navegar sin presupuestos, con una inflación galopante, pues es como cruzar una tormenta sin un mapa. Es una analogía muy gráfica. ¿Cómo se sostiene financieramente un Estado prorrogando cuentas en este escenario? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, se sostiene asumiendo un riesgo doble. Por un lado, el Banco de España es muy claro. Sin inyectar esos 5.000 millones, la caída del PIB sería mayor. O sea, un torniquete de emergencia. Exacto. Pero diseñar unos presupuestos a un año vista ahora mismo es casi ciencia ficción. Claro, no sabes qué va a pasar mañana. ¿Qué estimación haces si un misil en el estrecho de Hormuz te duplica el precio del gas pasado mañana? El Ejecutivo proyecta un perfil puramente técnico. Su mensaje es que están en la trinchera gestionando el día a día. Dibujar planos a largo plazo sería engañarse. Eso es lo que argumentan, sí. Vale. Entiendo la lógica de Moncloa. La incertidumbre global justifica la pausa nacional. Pero hay un lugar en España donde el botón de pausa está roto. Andalucía. A nivel autonómico, el cronómetro está en tiempo de descuento hacia el 17 de mayo. Y el nivel de urgencia allí está forzando movimientos impensables. Es que Andalucía es el gran granero de votos. Lo que pase allí marca el clima de todo el país. Y lo que vemos a la izquierda del PSOE es frenético. Totalmente frenético. La coalición por Andalucía, que ya agrupa a Sumar, Izquierda Unida, el Partido Comunista y los Verdes, lanza un órdago a Podemos para que se una. Y fíjate en la respuesta de Podemos. Es que es increíble. No abren una mesa de negociación de meses. Convocan una consulta expresa a sus afiliados de 24 horas para integrarse, y cito, sin condiciones. Sin condiciones. Viendo esto, a mí no me parece un proyecto ideológico sólido. Parece una operación de supervivencia de emergencia. Esto plantea una pregunta importante sobre los incentivos de los partidos. Porque la motivación no es programática, es aritmética pura y dura. Los números mandan. Los datos del último año explican este pánico. En 2025 Podemos sufrió una aniquilación institucional. Sacaron un 0,94% en Aragón. 0,94. O un 0,74% en Castilla y León. Quedar por debajo del 1% es, a efectos prácticos, desaparecer. Y esto tiene todo que ver con el sistema electoral. Ir separados penaliza de forma masiva en el recuento. La ley de Hont y el tamaño de las provincias no perdonan. En provincias pequeñas repartes pocos diputados. Si la izquierda va en 3 listas distintas y una saca un 4%, esos votos van directamente a la basura. No se traducen en escaños. Nada. Cero representación.
Al agruparse, suman porcentajes para arrebatar el último escaño en disputa. Es decir, tragar sapos ideológicos e integrarse sin condiciones porque la alternativa es la extinción. Así de duro. Especialmente cuando el objetivo es frenar al Partido Popular de Juanma Moreno, que busca revalidar su mayoría absoluta. Si la izquierda va fragmentada, le ponen una alfombra roja. Claro. Sumar necesita consolidar su perfil progresista y Podemos se juega la vida institucional. Mientras el PSOE andaluz de María Jesús Montero intenta articular una alternativa para votantes más moderados. Es un encaje de bolillos donde el margen de error es literalmente cero. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. ¿Tenemos un gobierno nacional escudado en la guerra para no hacer números? Sí. La inflación encareciendo la lista de la compra, hipotecas por las nubes, partidos regionales a la desesperada. Un cóctel explosivo. Uno pensaría que este caos le pasaría una factura gigantesca al partido en el gobierno. Pero miramos las encuestas nacionales, el barómetro del CIS de marzo, y cuentan otra historia. Es una radiografía llena de contradicciones aparentes, desde luego. Vamos con los datos crudos. El PSOE lidera con ventaja cómoda, entre el 32 y 33%. El PP se queda en el 22-24%. Sumar cae al 7%. Y el dato que rompe todos los esquemas. Vox alcanza un récord histórico de cerca del 19%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque un 19% en el momento interno que viven es inaudito. Ahí mi cabeza hace cortocircuito. Vox está atravesando una crisis interna gravísima. Están purgando a sus propios fundadores. Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, Gallardo, Antelo, todos fuera. Mi instinto dice que cuando un partido se despelleja en público, el votante conservador se asusta y huye hacia el PP, buscando orden. Pero los datos muestran lo contrario. ¿Qué se nos escapa? Esa es la gran paradoja. Y la respuesta está en entender qué fibra toca Abascal. Vox está consolidando lo que en el informe definen como el voto de enfado. Voto de enfado. No compitan por ser grandes gestores económicos, compiten por aglutinar la indignación en temas de seguridad o nacionalismo duro. O sea, prefieren ser menos dirigentes, pero tener a sus votantes más cohesionados y, bueno, más enfadados. Asumen un cálculo táctico brutal. Aceptan el coste de parecer un partido dividido unas semanas a cambio de asegurar un control absoluto de la maquinaria. Entiendo. Al exhibir esa radicalidad sin fisuras, retienen a un electorado muy movilizado que está insatisfecho con el PP, al que ven demasiado tibio. Fascinante. Pero la otra cara de la moneda no es menos sorprendente. El Partido Socialista. El efecto teflón. Es que gobiernan en minoría, sin presupuestos, con la inflación apretando. Y lideran con 8 puntos de ventaja. ¿Cómo lo hacen? Pues, curiosamente, la clave está en ese escudo que proporciona la crisis internacional. El electorado parece comprar el marco de que el caos no es culpa de Moncloa. Claro. Ven la guerra de Irán y dicen, bueno, esto viene de fuera. Al proyectar un perfil defensivo, centrado en paquetes de ayudas de 5.000 millones, transmiten imagen de estabilidad en medio de la tormenta. El votante perdona la falta de legislación por esa fuerza mayor. Exactamente. Se valora la gestión de contingencia. Además, se benefician de un PP que no capitaliza el desgaste porque Vox le bloquea por la derecha. Todo esto dentro de una fragilidad parlamentaria de vértigo, porque el PSOE depende de Esquerra, del PNV y de un Junts que vigila cada coma. Es un ecosistema límite. Un tablero donde cada actor sobrevive semana a semana. Pero, y con esto vamos terminando, hay una reflexión final del apartado de qué no sabemos todavía del informe. Esa sección es reveladora. Pone todo este castillo de naipes en perspectiva. Hemos visto cómo la justificación del gobierno para la parálisis pivota sobre el escenario volcánico internacional. La guerra en Irán es su coartada perfecta. Pero, ¿qué ocurre si el tablero global cambia drásticamente? Imagina un acuerdo diplomático repentino y los precios del petróleo se desploman. Una escalada tan salvaje que obliga a intervenir a la Unión Europea. Si algo así ocurre, la burbuja temporal en la que vive la Moncloa estalla instantáneamente, de la noche a la mañana. Se quedan sin coartada. El reloj político pasaría a avanzar a cámara rápida, obligando a todos a reescribir sus estrategias en pleno año electoral sin excusas. Demuestra que la política interna está subyugada a dinámicas que escapan al control del gobierno. Ese es el finísimo hilo del que cuelga la estabilidad. Y nos recuerda a quienes nos escuchan que la distancia entre un conflicto a miles de kilómetros y el precio de la hipoteca pues simplemente no existe, son el mismo engranaje. Así es. Mantenerse informado y comprender esta lógica de incentivos cruzados es la mejor herramienta contra la incertidumbre. Cerramos este análisis a fondo. Hasta la próxima exploración.